Permítame que empiece hablándoles en líneas generales de la estructura de mi intervención. Me gustaría tratar tres grandes temas. En primer lugar, mostrarles por qué y cómo de comparables son los temas de la gestión del agua en California y en España. A continuación, me gustaría hablarles sobre los tres retos en temas de aguas que son prioritarios en California ahora mismo, mostrando también cómo estos retos son compartidos en muchas otras regiones del clima mediterráneo y particularmente en el territorio español. Y finalmente hablaré de algunas innovaciones en temas de políticas públicas que son más necesarias que nunca debido a los desafíos que nos plantea el cambio climático y que me parecen especialmente relevantes por los paralelismos con el contexto español. En primer lugar, permítanme hablar un poco a nivel personal. Llevo 8 años viviendo en California y una de las primeras cosas que me impactó más cuando llegué fue que en realidad tenemos climas muy parecidos, tenemos paisajes agrícolas de industrias hidráulicas muy parecidos y eso me chocó bastante y con el tiempo me fui dando cuenta que esos parecidos son incluso más grandes de lo que pensaba. California tiene aproximadamente 40 millones de personas y una superficie ligeramente inferior a la de España. Pero lo que es más relevante a nivel de gestión del agua es que ambos territorios tienen un régimen climatológico similar, una precipitación anual media muy parecida, pero lo que es más problemático es que hay una acusada desigualdad entre las regiones con mayor disponibilidad hídrica y las zonas de mayor demanda. Estas zonas de mayor demanda son regiones eminentemente agrícolas, con un clima muy favorable para el desarrollo hortofrutícola, pero a menudo con déficits hídricos significativos que se tienen que cubrir con una gestión de embalses óptima y a veces también con trasvases. En ambos territorios las particularidades del clima mediterráneo hacen que las aportaciones de agua varíen significativamente, no solo estacionalmente, sino también en ciclos interanuales, ciclos húmedos o ciclos secos que se convierten en sequías. Para hacer frente a estas recurrentes sequías, tanto en California como en España, se han desarrollado, especialmente durante el siglo XX, una densa red de infraestructuras hidráulicas. Como contraste, y a pesar de todas estas similitudes, la estructura institucional es muy diferente. En España hay una gestión muy centralizada a nivel de cuenca hidrográfica, una centralización que se materializa en los organismos de cuenca, mientras que en California cuenta con una gobernanza tremendamente descentralizada. Una gobernanza en la que los organismos locales, las ciudades, las comunidades de regantes son muy autónomas y mucho menos dependientes en las instituciones centrales que en el caso español. Con ello, nos encontramos con dos realidades que pueden ser muy similares desde el punto de vista físico y climatológico, pero que son bastante diferentes a nivel de gobernanza. Esto crea que los planes de gestión sean mucho menos integrados en California, pero a cambio, dado que hay mucha menos ayuda por parte del Estado, existen mayores incentivos para una gestión más eficiente a nivel local. Y después de este primer contexto o situación del contexto entre California y España, me gustaría hablarles de los mayores retos de la gestión del agua en California. Podemos ver que estos retos son muy similares a los que han hablado Teodoro y Elisa sobre España, y entre ellos podemos generar paralelismos que pueden ayudarnos a mejorar la gobernanza. El incremento de la población, la intensificación agrícola, la necesidad de mejora de la gestión ambiental de ríos, humedales y acuíferos están incrementando los conflictos en temas de agua. Y como bien hemos comentado, como también comentó Paco al principio, el cambio climático, que está intensificando sequías, también incrementando la volatilidad de las precipitaciones, aumentando riesgo de inundaciones, está poniendo aún más presión en estos sistemas, que ya de por sí se encontraban en situaciones de estrés. Con todo ello, podemos identificar tres retos prioritarios en California, que muestran, como ya dije, ciertos paralelismos con el caso español. Estos retos son, en primer lugar, la sostenibilidad en el uso del agua para la agricultura. Existe un problema muy importante de sobreutilización de acuíferos. Teodoro también comentó que este caso pasa en España en algunas partes. Y esta sobreutilización de acuíferos aquí en California no afecta solo a las regantes, sino que también tiene efectos a terceros. En la sequía de 2012 a 2016 se secaron muchísimos pozos que eran de residentes o de comunidades, entonces esta gente se quedó sin agua.
También afectan a las demandas medioambientales y también existen grandes problemas de subsidencia que afectan a las infraestructuras hidráulicas y a otras infraestructuras. Se está utilizando, como conclusión, se está utilizando más agua de lo que se puede regenerar de una manera sostenible. Y si no se toman medidas, en unos años podrían quedarse sin cultivar cientos de miles de hectáreas. En un informe que publicamos el año pasado, llegamos a la conclusión de que hasta 250.000 hectáreas están en riesgo de no poder ser cultivadas de una manera sostenible si no se toman medidas rápidas. Esta situación, como podemos ver, tiene un claro paralelismo con la de ciertas zonas de España. El segundo reto es el del acceso equitativo al agua de calidad. La reciente sequía que tuvimos entre 2012 y 2016 y más recientemente también la crisis económica y el incremento de desempleo asociado a la pandemia han sacado a relucir que California sufre un problema estructural de acceso al agua. El problema es mucho más grave que el que existe en España debido a que las desigualdades sociales en este país son mucho más profundas y también en que existe un mayor coste de los servicios de agua y saneamiento. Este hecho, sobre todo en el inicio de la pandemia, generó muchísima incertidumbre en cuanto a impagos, hasta el punto en que fue necesaria una moratoria gubernamental para evitar los cortes de suministro, debido a la falta de liquidez de familias vulnerables. En España, este problema de equidad al acceso en agua es de menor envergadura, pero podría agravarse por la dificultad que tenemos de poner en marcha políticas públicas a nivel estatal, ya que esto es competencia local. El tercer de los grandes retos que existe en California y que también tiene paralelismos en España es el de la mejora del estado de los ecosistemas acuáticos. La salud de los ecosistemas fluviales se ha venido degradando durante décadas en California. Una tendencia que se ha hecho más aguda con las recientes sequías y el incremento de las temperaturas por el cambio climático. Aunque ha habido casos de éxito en temas de conservación y regeneración, la gestión basada en caudales mínimos y una financiación claramente insuficiente no han sido capaces de revertir esta tendencia. Además, como ya comenté, los efectos del cambio climático van a incrementar el estrés en los ecosistemas, generando más conflictos entre las necesidades de los sistemas ambientales o de las regulaciones ambientales y los demás usuarios del agua. Y esto me lleva a la tercera parte de mi intervención, y es qué innovaciones se están implementando en materia de políticas públicas. Y es interesante todo lo que hemos oído por parte de Teodoro y de Lisa, porque yo creo que hay muchas cosas que vais a oír que más o menos están en el mismo ámbito. En este apartado me gustaría destacar que una serie de políticas que se están implementando en la actualidad y que podrían extrapolarse a nuestro país. Hablaré de 4 principios para tratar de afrontar con la creciente variabilidad climática, pero que también sirven para incrementar resiliencia frente a otros cambios que provocan incertidumbres, como el incremento de la población, los cambiantes marcos regulatorios, la innovación tecnológica o las relaciones cambiantes entre políticas locales, estatales y federales, que son muy importantes en este estado. Y es que tenemos que tener en cuenta que si algo temen los gestores y también los inversores son las incertidumbres. Por ello, debemos de ser capaces de diseñar planes y políticas que sean capaces de hacer frente a estas incertidumbres para evitar riesgos sociales, económicos y ambientales. Estos 4 principios que me parecen interesantes para subrayar son, primero, el alineamiento de objetivos y políticas institucionales. En segundo lugar, el fomento de programas con beneficios múltiples. En tercer lugar, el incremento de la flexibilidad. Y en cuarto lugar, el diseño de políticas de incentivos. Voy a usar algunos ejemplos para tratar de ilustrar su aplicabilidad. Debemos tener en cuenta que el agua es una cuestión transversal. Teodoro lo estaba contando antes. Afecta a diferentes sectores: agricultura, desarrollo urbano, medio ambiente, industria, turismo. Y las decisiones se toman institucionalmente a muchos diferentes niveles. Por ejemplo, aquí en California vemos que el Departamento de Agricultura a nivel federal está financiando actividades a nivel agrícola que pueden influir muchísimo en el uso del agua y con resultados que no tienen por qué estar alineadas con los objetivos a nivel estatal o local. Para mejorar el alineamiento es necesario coordinar objetivos y políticas entre las diferentes administraciones que gestionan este recurso. A este respecto, y como un ejemplo interesante, el gobernador de California, Gavin Newsom,
ordenó la creación de la iniciativa Water Resilience Portfolio. Esta iniciativa, el objetivo es el de coordinar a las diferentes instituciones en temas de gestión de recursos naturales, agrícolas o energéticos, para trazar un plan conjunto centrado en el incremento de la resiliencia de las ciudades, zonas agrícolas y también de los activos medioambientales frente al cambio climático. Teodoro habló un poco antes de este alineamiento, es necesario. En España tenemos ejemplos. Yo, por ejemplo, recuerdo, yo soy de Valencia y hablando de mi comunidad, recuerdo que se aprobó el Patricova, que es un plan de acción territorial sobre prevención de riesgos de inundación, en el que se alinean los objetivos de desarrollo urbano o urbanístico y de reducción de riesgos de inundación. En el contexto COVID, y para afrontar los planes a largo plazo de los que estábamos hablando anteriormente y ser más eficiente en las inversiones, sería muy interesante realizar este tipo de análisis o iniciativas en las que alineemos los objetivos y las políticas de las diferentes administraciones. El segundo enfoque interesante y que creo que es extrapolable es el desarrollo de programas colaborativos con beneficios múltiples. Y, perdón por el palabra complicado, pero un buen ejemplo de esto es la iniciativa que existe ahora mismo en California para la recarga de acuíferos durante periodos de crecidas o de inundaciones. California, al igual que España, tiene poca capacidad de ampliar el número de embalses que ya posee. Es curioso también que en California y en España tenemos casi 1.500 embalses. Así que es muy difícil conseguir nuevos suministros de agua a precios más o menos asequibles para los agricultores. Lo que se está encontrando ahora mismo que puede ser muy interesante es la recarga de acuíferos. Y la recarga de acuíferos se puede hacer o se está intentando hacer en periodos de crecida. Con ello nos podemos encontrar que una acción podría tener múltiples beneficios si nos organizamos entre los diferentes sectores. Podríamos incrementar el almacenamiento de agua para conseguir más suministro. Podríamos reducir inundaciones. Y también se puede generar beneficios ecosistémicos para los ecosistemas acuáticos si se programan estas áreas de recarga en sitios que puedan ser beneficiosos para el medio ambiente. Pero para ello es necesario incentivar estos programas colaborativos con medidas de financiación adecuadas. Como ejemplo también me gustaría poner un buen ejemplo que se creó en California. En 2014 se aprobó el Water Bond. Se trataba de un fondo de casi 7.000 millones de euros para infraestructuras de agua. Lo que hizo el Estado para tratar de sufragar o de incentivar estos beneficios múltiples fue que el Estado promovió la aplicación privada a estos fondos y el Estado sufragaría con hasta el 50% de los costes de los proyectos privados de gestión del agua. Pagaría aquellos beneficios que conllevaran un beneficio público. Se generó una forma de evaluar los proyectos que se presentaron y había unas medidas claras en los que se evaluaban los beneficios públicos, los diferentes beneficios públicos como reducción de inundaciones, suministro de agua durante sequías o otros beneficios públicos. Y entonces, estos eran los beneficios públicos que pagaba el Estado, pero que de alguna manera también incentivaba que los gestores privados o las empresas privadas o los organismos privados hicieran sus propias inversiones que pudieran conjuntarse con estos beneficios públicos. Hay otras políticas en este sentido de generar diferentes o beneficios múltiples. Y una de las que es muy interesante últimamente es la de la gestión forestal. Como bien sabréis, California ha sufrido durante los últimos años y especialmente este año incendios forestales muy, muy graves. Y lo que está pasando es que hay mucha investigación y de alguna manera muchas iniciativas para tratar de paliar estos problemas. Pero una cosa que puede ser interesante para el sector del agua es que está habiendo inversiones desde el sector del agua para ver cómo el tratamiento de las zonas forestales puede incrementar los recursos superficiales de agua. Está viendo proyectos pilotos y también está viendo investigaciones en este sentido y la verdad es que puede ser muy interesante. En tercer lugar, y es un tema que también habló un poco antes Elisa,
Debido al incremento en la variabilidad climática que nos está trayendo el cambio climático, es imprescindible fomentar políticas de impulso a la flexibilidad. Tanto California como España tienen una marcada variabilidad en la disponibilidad de agua, por lo que es fundamental implementar programas de gestión de demanda, pero también programas de flexibilidad institucional, operativa y regulatoria. En temas de gestión de la demanda, y no voy a entrar en temas de eficiencia o de incrementar la eficiencia, sino más bien de adaptarnos a una variabilidad que cada vez va a ser mayor con el cambio climático. Tanto las ciudades como los distritos agrícolas de California están de alguna manera obligados a realizar planes de gestión de recursos hídricos cada 5 años. En estos planes se les obliga a incluir un plan de sequía. Y en ellos, las ciudades y los distritos agrícolas incluyen medidas de gestión de la demanda. Gestión de la demanda en el sentido de que pueden reducir de una manera temporal la demanda para adaptarse a esta reducción de suministros que existe durante las sequías. En este caso, las ciudades muchas veces optan por reducir el consumo de agua para riego de parques y jardines, una cosa que puede ser asumible durante estas épocas, mientras que los distritos de regadío tienen diferentes opciones para priorizar cómo van a reducir la demanda. Por ejemplo, algunos regantes pueden pagar menos por el agua con el compromiso de que ellos son los primeros que reciben los cortes de agua durante las sequías. Otra opción para flexibilizar la demanda es a través de los mercados de agua. Aquí existen programas muy innovadores en los que existen tratos a largo plazo, como contratos de opciones, en los que se paga una pequeña parte todos los años a cambio de conseguir agua durante sequías muy severas. Esto funciona, sobre todo para ciudades, les funciona como un seguro. Están pagándoles a algunos distritos de riego una pequeña parte a cambio de asegurarse que durante una sequía van a tener una mayor seguridad en el suministro de agua. Pero no solo es importante, como dije, la flexibilización de la demanda, también hay que ser más flexible en la gestión y operación de infraestructuras. Aquí se está innovando mucho en el tema de mejorar las operaciones de embalses usando predicciones meteorológicas más precisas con tecnologías innovadoras a corto y medio plazo. Es un tema bastante interesante. Y finalmente me gustaría destacar la política de incentivos. Este es el cuarto punto que quería destacar. Y los incentivos económicos o fiscales pueden servir para promover el consumo eficiente del agua, pero también para incrementar la efectividad en políticas públicas. Como he comentado anteriormente, California cuenta con una ley de planeamiento urbano de recursos hídricos. Esta ley se aprobó primeramente en los años 80, pero pasado algunos años muchas ciudades no habían implementado estos planes. Entonces, el Departamento de Recursos Hídricos desarrolló una medida muy interesante. Solo podrían obtener ayudas en los programas de financiación aquellas ciudades que tuvieran el plan al día, un plan actualizado. Y así fue como se generalizó la realización de estos planes. Creo que Elisa ha contado un tema muy similar que está desarrollando la Unión Europea en su intervención. Otro programa de incentivos muy interesante que puede ser de bastante interés actualmente por el tema del cambio climático es la gestión de suelos, tanto naturales y agrícolas para secuestrar carbono. Con ello se puede ligar la conservación de suelos, los beneficios agrícolas y la mitigación de efectos del cambio climático a través de unos incentivos que el Estado puede proveer por el beneficio público que existe con la mitigación. Pero nosotros creemos que aún hay más cosas que se podrían hacer en este sentido en California. Hay incentivos que serían necesarios para la recarga de acuíferos, para la gestión conjunta de suelos, agua y ecosistemas y para otros casos que pueden ser de mucho interés para este Estado. Bueno, y con todo esto lo voy a dejar por el momento. Espero no haberles aburrido demasiado y por favor no dejen de preguntarme o contactarme si necesitan alguna aclaración o quieren que les explique mejor alguno de los temas sobre los que he hablado. Gracias.